Misandria, ¿qué es? Pero más allá de estar dialogando la definición del diccionario, me gustaría que le pusiéramos un poquito de contexto, que lo metiéramos dentro de la sociedad y por qué afecta a la sociedad, a hombres y a mujeres por igual, consecuencias de la misandria y diferentes niveles que pueden existir. Como tal, la misandria es el odio hacia los hombres, no que odies a un hombre, que odies a todos los hombres. Y la gente en general dice, no, pues es que nadie odia a todo el mundo. Está hablando un poquito más en general y en general las actitudes que pudiera tener el hombre. En el caso de las mujeres, el odio hacia las mujeres se llama misoginia y esa seguramente siempre la has escuchado. Hoy en día está muy de moda hablar del tema. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, para poder entender correctamente la palabra misandria lo tenemos que poner en contexto. ¿Cuándo se utiliza misandria? ¿En qué contexto o en qué elemento o en qué tema? Cuando estamos hablando del tema social entre los sexos, entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que buscan todos los movimientos sociales? Igualdad, entendiendo que son diferentes. Así como en racismo entendemos que una persona de un color culturalmente o psicológicamente puede ser diferente a una persona de otro color, al final lo que se busca socialmente es que sean tratados como iguales, en particular en la ley. Entonces, en este caso, estamos hablando de entre hombres y mujeres. ¿Que cómo se le llama coloquialmente? ¿Cómo lo llamamos todos? Le llamamos feminismo. Que lo correcto cuando hablamos como hombres sería masculinismo. Pero siempre hablamos de feminismo. Nadie dice el movimiento social entre los sexos. Decimos feminismo. Y uno de los problemas más graves del feminismo es que sabe manipular muy bien el lenguaje, las palabras, el idioma. Pongan a ver lo siguiente, cada vez que hablamos de feminismo, entendemos lo siguiente. Todo lo que tenga que ver desde el punto de vista de la mujer, le vamos a llamar feminismo. Y cuando un hombre habla de estos temas, incluso en mi canal, te van a decir que es machista o misógino, que es el odio hacia las mujeres. Y te hablan de patriarcado y masculinidad tóxica y demás. Y todo lo que hacen las mujeres es feminismo. Pero olvidamos que no es así. En el centro está feminismo y masculinismo, que significa ambos buscamos igualdad. Al final del día son exactamente lo mismo. Si tú y yo somos iguales, pues se alcanzó el objetivo. Después viene machismo, pero también en las mujeres existe el embrismo, que es creer que tu propio sexo es superior al otro. Y luego viene misoginia en los hombres y misandria en las mujeres. Es el odio hacia el otro lado. Y después, obviamente, viene el patriarcado y matriarcado. Pero al no conocer bien todas estas palabras, al hablar tan general de feminismo, genera socialmente un problema grave para ambos sexos. Es muy evidente en el caso de los hombres. Todos esos hombres que dicen odio el feminismo o feminazis o otras cosas más vulgares. Son hombres que no están entendiendo que el feminismo es algo bueno. El feminismo busca igualdad. Entonces, no hay ningún hombre, o la gran mayoría de los hombres, están de acuerdo con la igualdad. No equidad, igualdad. Pero como no sabemos decir misandria, o embrismo, o matriarcado, le llamamos son feminazis, son feministas, y odio a todas las feministas, cuando no es así. Y en el caso de las mujeres, también les genera un problema. Porque también teniendo esa concepción de que cualquier cosa que pelea una mujer, como es feminista, entonces por ende tiene que ser algo bueno y positivo, cuando no es así. Una mujer que tenga criterio propio y entienda esa diferenciación puede decir, esto es feminista, a ver, tanto hombres como mujeres tenemos derecho a ir a la escuela, eso es feminista, ¿no? Hay lugares en el mundo que las mujeres no tienen acceso a la escuela por el hecho de que son mujeres. Entonces, claro, eso es feminista, eso es bueno, eso es algo positivo. Pero cuando una mujer exige que haya cuotas laborales de género, y es un ejemplo, o que haya leyes que solo beneficien a la mujer, pues bueno, eso se le llamaría misandria. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas sus opiniones. Ahora bien, ¿por qué digo que hay diferentes niveles de misandria? Y el problema de estos niveles. El primer nivel es aquella persona que solo lo piensa
Es la típica que cuando la cuestionan en las típicas redes sociales de ¿necesitas a los hombres? Dicen, no, no necesitamos a los hombres para nada más que para reproducirnos. Eso es un pensamiento misándrico, que es el más bajo, porque si bien no es correcto que creas ese tipo de cosas en donde no necesitas a los hombres, tampoco le está haciendo daño a nadie. Cada quien es dueño de su mente. Después es aquella persona que verbalmente y abiertamente es misándrica, que lo dice, que lo comenta en fiestas, que lo promueve, que aplaude en el 8M, en el Día de la Mujer, que destruyan y que pongan odio a los hombres y muera el macho. Eso empieza a ser un poco más grave. ¿Por qué? Porque socialmente nos está llevando para allá. Y el tercer tipo de misandria, o el más grave, es aquel que promulga o tiene el poder suficiente para convertirlo en matriarcado. ¿A qué me refiero con esto? A que ya no solo socialmente se entienda así. A ver, socialmente puede ser roles de género. Hoy en día no hay un solo rol de género que no sea conveniente para las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres. Díganme ustedes un rol de género que no sea conveniente para las mujeres, pero que todavía hoy en día se proteja. En cambio, sí exigen todos los roles de género de los hombres. Me tiene que mantener, tiene que pagar, tiene que ser caballeroso, tiene que esto y aquello y demás. Eso es una persona que socialmente está afectando el tema de misandria. Pero cuando lo volvemos matriarcado, es decir, lo volvemos leyes, esos son los verdaderamente graves, sea por una consecuencia social o porque tenga el poder. Cuando hablo de poder es dentro de una empresa, que ponga reglas, ¿no? El típico recursos humanos que ponen una área de igualdad, de equidad, de género. Todas esas áreas lo único que buscan es tener el poder suficiente para darle mayores beneficios a las empleadas mujeres, pero también para estar en el gobierno. ¿Cómo se llaman? Se llaman juezas, se llaman senadores, diputados, la gente que crea las leyes. Cualquier ley de género que no sea igualitaria no solo está en contra de derechos humanos, de las constituciones y del sentido común, sino que se vuelven matriarcado, porque a nivel figura de poder, de manera sistemática, estamos beneficiando a un sector de la población sobre el otro. En este caso, mujeres contra hombres. Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora, ¿cómo podemos reconocer? Porque recuerden, si lo pueden hacer las mujeres, lo podemos hacer los hombres. Entonces los hombres también podríamos llegar a ser misóginos. Pero ¿cómo reconocer si algo es feminista o misándrico? O en el caso de los hombres, masculinista y misógino. ¿Cómo lo podemos reconocer? El ejercicio más sencillo que podemos hacer es volteémoslo al otro sexo o a otro problema social. Vamos a hacer un ejemplo. Las leyes vicarias. En la gran mayoría del mundo occidental, las leyes vicarias solo defienden a las mujeres. E incluso en mi país es hasta por ley. Solo puede defender a las mujeres y el único victimario puede ser el hombre. Cuando estadísticamente es justo al revés, lo hacen más las mujeres que los hombres. Pero pongámoslo al revés. ¿A ustedes les parecería igualitario, incluso justo, que las leyes dijeran solo puede ser víctima el hombre y la única victimaria es la mujer? Digo, lo hacen más las mujeres. En teoría tendría más sentido común que la ley solo protegiera al hombre, ¿correcto? Si lo hacen por mucho más las mujeres, pero cuando digo por mucho es 80-90% de las ocasiones, entonces esas leyes deberían proteger solo al hombre. Bueno, eso sería misógino completamente. Y hoy como está, es misándrico. ¿Por qué? Porque no debería defender ni a uno ni al otro. Que aunque estadísticamente lo hagan más las mujeres, no significa que haya casos en que hombres lo hagan. Entonces sería igual de malo que la ley defendiera solo al hombre a como está hoy, que solo defiende a la mujer. Ahora hagamos el ejemplo con otros movimientos sociales. En mi país hace poco hubo elecciones muy grandes de muchos puestos políticos y por ley, por escrito, obligaron a todos los partidos políticos que forzosamente la mayoría presentada
No significaba que iban a ganar por elección popular, pero los candidatos que se presentaban para diferentes posiciones, senadurías, diputaciones, gobernadores, incluso presidente, tenían que ser mayoría mujeres. Hagamos, no pongamos que la mayoría tenía que ser hombres. Digamos, no sé, color, un tema de racismo. ¿Se imaginan ustedes si hubiéramos dicho la mayoría, el 60% de esos puestos tienen que ser de color blanco y tienen que demostrar que son blancos? O sea, genéticamente lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en mi país la gente de color blanca son minoría. Entonces, pobrecitos. Esa es la idea del progre, ¿no? La minoría es el que más sufre siempre. Entonces, en mi país, la minoría son blancos. ¿Se imaginan si hubiéramos dicho el 60% de los puestos tienen que ser blancos forzosos? Sería un caos, estaría en todos los periódicos, sería una aberración, sería completamente racista, porque la capacidad de ese puesto o de la persona que se estaba postulando para el puesto no tenía nada que ver. Da igual si eres blanco, moreno, del color verde, púrpura, moreno, del color que tú seas, la posición no dictamina que tu color te haga más eficiente. Pasa lo mismo con hombres y mujeres. Según el feminismo, hombres y mujeres tenemos la misma capacidad intelectual y laboral, por lo menos en un puesto de escritorio, ¿correcto? Entonces, ¿por qué forzosamente la mayoría tienen que ser mujeres? Si estás de acuerdo con mi ejercicio de que no podemos elegir a alguien por su color, pues ¿por qué lo tenemos que forzar a que sean mujeres? Como cierra del capítulo, si se dan cuenta, la misandria no es solo el odio al hombre, ya, aquella mujer que dice no necesitamos para nada a los hombres. Por supuesto que tiene muchas repercusiones adicionales. La primera es que entendemos que todo el feminismo es positivo cuando hay una parte misándrica, pero como no conocemos el término, no lo podemos decir correctamente. Dos, estamos confundiendo tanto a hombres como a mujeres. Hay muchas mujeres que creen que cualquier cosa que pida una mujer es correcto porque fue feminista, cuando quizás no. Cuando quizás si tú eres madre de un hijo varón, tienes hermanos, compadres, amigos, padres, te puedas dar cuenta que no son correctas. Pero no significa que el feminismo es lo que esté mal. Es que hay misandria. Tres, que hay muchos niveles de misandria. Hay que entender cuáles. Todos son malos. Pero una cosa es que lo pienses y otra cosa es que se crean leyes que se vuelven matriarcado. Y por último, es muy importante entender que es más allá de solo el odio al hombre. Es toda una cosmogonía de cómo estamos viviendo hoy en día la vida y la sociedad. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.